Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto como siempre estar acá en plataforma a través de TVX. Gracias a todos y todas, a quienes nos ven por la televisión, a quienes nos ven por las plataformas digitales, por las redes. Estamos aquí para hablar de temas de la realidad nacional. Yo quiero ahora referirme a dos temas que son de especial preocupación, un tema que tiene que ver con la coyuntura del país y un tema de la coyuntura internacional. El tema de la coyuntura de país es una propuesta de ley de impunidad, realmente mal llamada ley de reconciliación, que ha presentado en la Asamblea Legislativa el diputado Rodolfo Parker, con la cual pretenden restablecer el sentido de la antigua ley de amnistía que fue derogada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Rodolfo Parker está proponiendo una nueva ley de impunidad. De eso quiero hablar. Y del tema internacional tiene que ver con la situación política de Venezuela y las implicaciones que tiene para América Latina y para el mundo, el peligro de que en este país suramericano se dé una invasión militar estadounidense y una guerra en este país. Entonces quiero referirme a estos dos temas. Vamos entonces con el primero, el relacionado con esta propuesta de ley de reconciliación nacional que ha presentado en la Asamblea el diputado Rodolfo Parker. Ustedes recuerdan que hace un par de años la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional y por tanto derogó, revirtió la ominosa ley de amnistía. Esa ley aprobada en 1993, un par de semanas después de aprobado el informe de la Comisión de la Verdad, con la cual pretendían dejar impunes todos los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil, crímenes que fueron cometidos mayoritariamente por el sector gubernamental. Hay crímenes también adjudicados a la insurgencia, pero según el informe de la Comisión de la Verdad, la mayor parte de los crímenes fueron cometidos por el Estado y por las fuerzas paramilitares de la extrema derecha. Estamos hablando de casos como el magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, la masacre de los padres jesuitas de la UCA, masacres de civiles inocentes como la de El Mozote, el Zumpul, entre otras. Hay más de un centenar de masacres registradas en el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, los partidos de derecha en aquel momento en la Asamblea Legislativa se apresuraron a aprobar una ley de amnistía para que ninguno de los responsables materiales e intelectuales de esos horrendos crímenes dieran cuentas ante la justicia y que fueran procesados por ello. Esa ley vergonzosa permaneció vigente durante más de un par de décadas hasta que la Sala de lo Constitucional la derogó hace un par de años, ¿verdad? Desde hacía bastantes años había en la Corte Suprema de Justicia demandas de inconstitucionalidad contra esta ley. Cuando la Sala la deroga, en la Asamblea Legislativa se creó una comisión de diputados y diputadas para darle seguimiento supuestamente al cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. En realidad esta comisión lo que ha venido haciendo es trampa, dilatando las cosas. En esa comisión además hay diputados y diputadas que fueron parte directa en el conflicto armado, en la guerra civil. Entonces no deberían estar en esa comisión, ¿verdad? Pero bajo esta lógica de que los gatos cuiden el queso, digamos, diputados involucrados en la guerra civil forman parte de esa comisión. Y lo último que hemos tenido de este proceso es que el diputado Rodolfo Parker, un diputado, por cierto, señalado en el informe de la Comisión de la Verdad, un diputado que debería estar preso
por ocultar crímenes de lesa humanidad, por proteger a delincuentes de lesa humanidad. Según el informe de la Comisión de la Verdad, Rodolfo Parker, cuando se comete el asesinato de los jesuitas de la UCA, era asesor jurídico del Estado Mayor de la Fuerza Armada. Y él estuvo involucrado en el ocultamiento de evidencia, que quemaron libros, que le cambiaron cañones a los fusiles, que alteraron declaraciones, para librar a los responsables de la masacre de los jesuitas de la UCA. Eso es lo que hizo Rodolfo Parker, ahora diputado, y este señor ahora presenta un proyecto de ley con el que buscan volver a la situación antes de la sentencia de inconstitucionalidad de la Corte Suprema. Es decir, propone otra ley de amnistía. Como la sala derogó la anterior ley de amnistía, el diputado Parker, acuerpado evidentemente por otros legisladores y grupos parlamentarios de la derecha, presenta este proyecto de ley donde en el primer artículo dice que quedan libres de toda responsabilidad todas las personas que sean señaladas como autores intelectuales o materiales de crímenes cometidos durante la Guerra Civil. Como bien ha señalado el ex procurador David Morales, esta propuesta de ley violenta los derechos humanos, busca promover la impunidad y dejar sin justicia estos crímenes que se cometieron durante la Guerra Civil. Viola el derecho a la verdad, el derecho a la reparación moral de las víctimas, etc. Entonces, amigos y amigas, eso está pasando. En la Asamblea Legislativa, Rodolfo Parker quiere sorprender al país proponiendo una nueva ley de amnistía, una ley para promover la impunidad y saltarse la inconstitucionalidad que la Corte Suprema de Justicia estableció. Desde este espacio nosotros queremos reivindicar el derecho a conocer la verdad, el derecho a la reparación moral de las víctimas, el derecho a hacer justicia, el derecho a que estos criminales de guerra, estos delincuentes de lesa humanidad que son responsables de masacres de personas civiles, que son responsables de desapariciones forzadas, de torturas, vayan ante la justicia, como ha sucedido en otros países. En Argentina, por ejemplo, se eliminó la amnistía y se ha hecho justicia y se ha reparado a las víctimas en los casos de represión, de tortura, de desaparición de la dictadura argentina del 76 al 83. En Chile también se procesó al dictador Augusto Pinochet, responsable de decenas de miles de asesinatos y desapariciones en Chile. Finalmente Pinochet murió sin todavía ser condenado, pero había un precedente ya. Aquí mismo, a las de nosotros en Guatemala. En Guatemala han procesado a criminales de guerra de la talla de Efraín Ríos Montt. Y en El Salvador, diputados como Rodolfo Parker, que protegieron en aquel momento a criminales de guerra, ahora quieren hacerlo con una ley tan vergonzosa y tan ominosa como la nueva ley de impunidad que el diputado Rodolfo Parker está presentando. El proyecto de ley incluye crear una comisión de reconciliación, incluye crear una comisión de búsqueda, pero realmente el fondo de la propuesta de ley es promover la impunidad, es generar que los delitos cometidos durante la guerra queden impunes. Esa es una cosa vergonzosa. En este país es una vergüenza que no se investigue a criminales de guerra, que por ejemplo se siga, que un partido político, Arena, haga apología del asesino de Monseñor Romero, de nuestro San Oscar Romero. Entonces aquí hay un tema, amigos y amigas, en el que deberíamos de no solo estar como observadores, sino que habría que ejercer presión, ¿verdad? Ojalá que diputados de la talla de Rodolfo Parker pronto desaparezcan de no es que se mueran, ¿verdad? Sino que dejen de ser diputados y que respondan más bien por posibles delitos que han cometido y que tengan la sanción moral de la sociedad por
proponer medidas como esta nueva ley de impunidad. Eso quería comentar. Sobre el otro tema que les decía, la situación de Venezuela. En Venezuela ustedes saben que suenan con cada vez más fuerza los tambores de guerra. Realmente Estados Unidos como imperio tiene la decisión de aplastar a Venezuela. Lo han dicho funcionarios como John Bolton, lo ha dicho el propio presidente Donald Trump cuando dice que todas las opciones sobre Venezuela están sobre la mesa. O sea, eso quiere decir que la invasión y la guerra está sobre la mesa. Lo han dicho personajes como Elliot Abrams, un personaje nefasto, involucrado en los años 80 en el escándalo Irán-Contras. Ustedes recuerdan, o por si los más jovencitos no han leído la historia, Irán-Contras fue una operación en la que los Estados Unidos traficaba drogas y con ese dinero compraba armas para la contra nicaragüense. Elliot Abrams es el personaje de esa operación y que ahora ha sido designado para involucrarse en temas como la situación venezolana. Entonces, el argumento es la democracia en Venezuela, ¿verdad? Yo no voy a defender el que el gobierno de Venezuela es un gobierno realmente democrático, porque hay críticas válidas sobre el desempeño del gobierno de Venezuela, pero es condenable la hipocresía con que los Estados Unidos habla de democracia en Venezuela. Si a Estados Unidos le interesara la democracia realmente, no habría permitido, por ejemplo, el golpe de Estado en Honduras, no habría permitido el fraude electoral de Juan Orlando Hernández, que se impuso con un escandaloso fraude en Honduras. Si a Estados Unidos le interesara la democracia, debería también de promover la democracia en otros regímenes del mundo, como Arabia Saudita, que es un país amigo de los Estados Unidos, y Estados Unidos no habla de democracia en Arabia Saudita, a pesar de que es una monarquía teocrática, represiva, asesina, que tiene a la mayoría de la población en extrema pobreza, pero ahí Estados Unidos no habla de democracia. Le preocupa la democracia en Venezuela. Si a Estados Unidos le interesara la democracia, no habría apoyado las dictaduras militares en el pasado en América Latina. Entonces, ese cuento de la democracia es ridículo. El pronunciar democracia para Estados Unidos es realmente hipócrita en la situación de Venezuela. Entonces, no es cierto que sea porque Estados Unidos esté interesado en la democracia en Venezuela. Tampoco es cierto que sea por proteger los derechos humanos, que es el otro discurso de Estados Unidos, los derechos humanos, y por eso la ayuda humanitaria para ayudar a Venezuela. Es cierto que en Venezuela hay una situación de crisis económica terrible, ¿verdad? Es una realidad que no se puede ocultar, que tiene que ver con el boicot económico que el mismo Estados Unidos le está haciendo a Venezuela, y también tiene que ver con los errores de las políticas económicas del propio gobierno venezolano. Pero el discurso de Estados Unidos de la ayuda humanitaria también es falaz. Si fuera por llevar ayuda humanitaria, Estados Unidos debería mejor de llevar esta ayuda para Haití, o llevarla también a Haití. Haití es un país sumido en la pobreza, sumido en la miseria. En este momento tiene una situación política, humanitaria complicada, pero ahí los Estados Unidos no habla de llevar ayuda humanitaria a Haití, ¿verdad? Tampoco habla de llevar ayuda humanitaria a países africanos que están en situación de hambruna. Si le interesara los derechos humanos, Estados Unidos también abriera sus puertas para que las caravanas de migrantes
puedan llegar a Estados Unidos. Esta gente que va huyendo de la pobreza, de la violencia de los países centroamericanos, debería Estados Unidos de acogerlos si le interesaran los derechos humanos y los aspectos humanitarios. Entonces el argumento para Venezuela es totalmente falaz. Lo que está en el fondo es, evidentemente, apropiarse de los recursos naturales de Venezuela, apropiarse del petróleo venezolano. Venezuela, una de las reservas de petróleo más importantes del mundo, y de gas natural y de otros recursos naturales, además de la biodiversidad del agua. Estados Unidos tiene el pretexto de la falta de democracia, de la situación humanitaria, para pretender invadir al país sudamericano. Y por eso es que ya se están sonando fuerte los tambores de guerra contra Venezuela del lado de venezolano, ¿verdad? Del lado colombiano, perdón, con Iván Duque, un presidente heredero de Álvaro Uribe, y que acaba de ir a prácticamente arrodillársele a Donald Trump. Y del lado brasileño está Jair Bolsonaro, un presidente de extrema derecha, un ex capitán retirado que toma la presidencia de Brasil y que está en disposición de acuerpar a Estados Unidos para atacar Venezuela. Yo creo, amigos y amigas, que todos y todas, y aquí no es si nos guste o no nos gusta el gobierno de Venezuela, si apoyamos o criticamos a Maduro, ese no es el punto. El punto es que todos y todas debemos rechazar la invasión, rechazar la violencia, rechazar la guerra en Venezuela. Sería terrible, y con la experiencia que nosotros tenemos de tener una guerra, sería terrible una guerra en Venezuela, sería catastrófico para la región suramericana una guerra en Venezuela. Entonces hay que posicionarnos contra la guerra, contra la invasión, y reivindicar la paz en Venezuela, reivindicar la soberanía de Venezuela y apoyar los esfuerzos orientados a que el pueblo venezolano, los venezolanos y venezolanas resuelvan internamente, pacíficamente sus problemas. Que Venezuela salga de la crisis política y de la crisis económica en la que está, de manera pacífica, de manera dialogada, sin intervenciones extranjeras, ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China, de ningún lado, sin intervenciones extranjeras y mediante los mecanismos institucionales que el Estado venezolano ha establecido. Eso quería plantear, amigos y amigas, en resumidas cuentas. En la coyuntura nacional hay que rechazar esa propuesta de ley de impunidad presentada por Rodolfo Parker, y en la coyuntura internacional hay que expresar nuestra voz por la paz en Venezuela. Hay que rechazar los tambores de guerra que suenan cada vez más fuertes contra el país sudamericano. A mí me parece que el nuevo gobierno de El Salvador, el gobierno que va a presidir el presidente electo Nayib Bukele, debe de ir en la posición de apoyar los esfuerzos de diálogo y de la paz. Es un error respaldar a Juan Guaidó, el autoproclamado presidente venezolano, títere de los Estados Unidos. Debería el nuevo gobierno salvadoreño más bien sumarse a México y Uruguay, que están proponiendo el diálogo, la paz, y que los problemas de Venezuela los resuelvan los venezolanos y venezolanas de manera pacífica y por los mecanismos institucionales legalmente establecidos. Muchas gracias, y nos encontramos la próxima semana para comentar nuevamente sobre temas de interés.